Ok, vamos a comenzar entonces nuestra clase, ya son las 7:15, así creo que la tolerancia, digamos, de tiempo me parece que es suficiente. Entiendo que ustedes también seguramente trabajan y todo, pero bueno, por respeto a la hora señalada y aquellos que llegan tempranito y que pueden llegar temprano, vamos a comenzar. Siempre nos vamos a dar como este tiempo y no más de eso, ¿ya? Voy a hacer un pequeño repaso, muy rápido, muy rápido. Bueno, siempre las clases están siendo grabadas y están siendo subidas a la plataforma para que ustedes las puedan revisar. Pero de todas maneras, para no comenzar así como tan de sopetón, voy a hacer una pequeña síntesis de lo que estuvimos trabajando la clase pasada y obviamente avanzar a la clase de hoy día. Bueno, la clase pasada nosotros trabajamos, digamos, bueno, esto es parte de lo que hicimos, no es todo, habíamos ya comenzado con otras cosas que me voy a saltar un poquitito, pero siento que lo fundamental tuvo que ver con el análisis de cómo la gente o cómo nosotros como personas señalamos que aprendemos. Aquí habla de las formas de conocimiento. Y en la clase dijimos que básicamente se categorizan en 4 tipos de conocimiento. El primero, que se llama el conocimiento cotidiano, conocimiento vulgar, que dijimos en la clase pasada que es ese conocimiento que tiene que ver con lo que uno aprende con la experiencia, ¿ya? Un poco estas capacidades que uno tiene de prevenir la lluvia o tratar de a lo mejor calcular los tiempos, me refiero en cuanto a la distancia, producido tal vez por los tacos, en fin, todas esas cosas que uno va como heredando, uno aprendiendo o heredando tal vez del papá, la mamá, qué sé yo, y que de alguna manera también va transmitiendo. Esa sería como una forma de conocimiento, pero obviamente no es la forma más, ¿cómo llamarlo?, científica, por decirlo de alguna manera, porque obviamente puede que le achuntemos, pero también existe una alta posibilidad de que esa percepción de la realidad no sea tal y nosotros nos equivoquemos. La segunda que vimos, el conocimiento revelado religioso, que dijimos que esa forma de conocimiento tiene que ver con la manera en la cual uno imagina que todas las cosas que ocurren o que son, están como predestinadas, en este caso por un ser superior a uno, y establecidos también en ciertos códigos que tienen que ver con un libro, un texto sagrado. Entonces, ¿cómo se explica uno las cosas? Como una persona se le explica, como una persona normal, de decir, bueno, esto ocurre porque, por ejemplo, los dioses o Dios lo quiso de esa manera. Esa sería una segunda forma de explicarnos el mundo o el conocimiento. La tercera que vimos, llamamos el conocimiento filosófico, que ya derechamente aquí se está acercando a la última, ¿cierto? Es decir, es muy parecida al conocimiento más bien científico. Y en ese momento nosotros lo que dijimos fue que eh, el conocimiento filosófico ya entra con una reflexión, o sea, en esta oportunidad ya no es atribuible, por ejemplo, a la experiencia, tampoco es atribuible a un ser divino, sino que tiene que ver ahora con pensar, o como dice ahí, reflexionar de manera sistemática y metódica, por qué suceden las cosas y tratar de encontrar una alternativa o una respuesta que vaya más allá de el que siempre ocurra o que esté determinado. O sea, aquí lo que tratamos de hacer es eliminar el determinismo, ¿ya? O sea, las cosas son porque son, no. Las cosas pasan por alguna razón. Entonces, uno, como científico, digamos, intenta buscar esa explicación. Y la última que vimos fue derechamente donde nosotros nos estamos introduciendo, que es el conocimiento científico, entre paréntesis para aquellos que se están incorporando. Estoy haciendo solamente un repaso de las clases anteriores. Y dijimos ahí que el conocimiento científico es considerado como lo verdadero. Es decir, aquello que derechamente está establecido de una manera y que tiene parámetros medibles, por así decirlo. Ahora, una cosa interesante del conocimiento científico es que está abierto a revisión. O sea, cuando hablamos de que está abierto a revisión, significa que de alguna manera el conocimiento científico se considera como real, pero como modificable al mismo tiempo. Esa es como una cosa extraña y por eso ahí dice que hay una contradicción, está en color rojo. O sea, esto es lo real, pero al mismo tiempo esto real que hoy veo
puede que no sea tan real en el futuro. Y de hecho, hablábamos la clase pasada de que a lo largo de la historia, muchas cosas que se consideran como ciertas o reales, con el paso del tiempo, de los años, qué sé yo, ya dejan de ser reales. Hay una nueva verdad, hay una nueva, ¿cierto? Mirada, ¿cierto? Distinta, y se constituye, ¿cierto? En eso como lo real ahora. Hasta que quizá, de nuevo, esto es como una cosa muy cíclica, vuelva a ocurrir alguna situación X y eso vuelva a cambiar. Entonces ahí está un poquito, como les digo yo, la corrección entre lo que es verdadero, pero al mismo tiempo lo que es corregible. Ahora, de todas maneras, el conocimiento científico es el donde nosotros nos vamos a centrar. Y tratamos también la clase pasada de decir que el conocimiento científico no tiene que ver necesariamente con la ciencia o con, no sé, con los médicos o con, no sé, con los técnicos o por algo por el estilo, ¿cierto? Básicamente, cuando nosotros hablamos de ciencia, lo importante de esta idea, de este término de lo científico, es que sea, como ahí se proyecta, planificada, tenga ciertas características, que sea planificada, que tenga instrumentos que puedan medir. O sea, yo, por ejemplo, no podría tener una idea científica si no puedo dar una medida de eso. Yo no podría, por ejemplo, no sé, ser bueno, ustedes, por ejemplo, o un contador auditor o un constructor civil, si lo que yo digo no lo puedo comprobar a través de algún instrumento que valide eso que estoy diciendo. Entonces, la investigación científica tiene mucha fuerza también con los instrumentos de medición, a eso se refiere, ¿ya? O sea, no es solo de palabras, no es que yo diga que ocurre algo, sino que yo lo compruebe a través de ciertas medidas que me dan precisamente esos instrumentos de medición. Bueno, también otras cualidades, que tenía que ser válida, que tenía que ser confiable, que tenía que ser discriminatoria. O sea, en algunas circunstancias se dan ciertas cosas, en otras, ser original, etc. Ahí hay algunas de las características. También habla, ¿cierto?, de la idea de la objetividad. Y cuando nosotros hablamos de la idea de objetividad, desde el punto de vista científico, no solamente tiene que ver con la idea de que no sea influida por otras situaciones. Ya cuando decimos, bueno, esto es objetivo, no es solo que no tenga la influencia de otras ramas o de otras opiniones, sino que lo interesante aquí también de la investigación científica, al ser objetiva, es que yo mismo me deshaga de mis prejuicios o yo mismo me deshaga de mis propias ideas. O sea, yo es como que me aparto de mí mismo, ¿cierto? Me salgo de mis propias creencias, de mis propios valores, y soy capaz, ¿cierto?, de plantear una investigación, una línea investigativa que va más allá incluso de lo que yo sostengo o de lo que yo valoro o lo que considero importante. O sea, es sumamente fuerte eso, digamos, que uno tenga como que salirse de sí mismo para comprender lo que es o poder hacer una investigación científica objetiva. Bueno, ahí también hablaba, ¿cierto?, de ser viable, que haya resultados comprobables, ¿cierto?, verificables. Justamente todas esas cosas tienen que ver con el tema de los instrumentos, la capacidad de tener instrumentos que nos puedan ayudar. Bueno, ahí finalmente hablábamos de las formas en las cuales nosotros podemos eh, eh, descubrir, por así decir, alguna de las cosas o poder hacer una investigación más o menos plausible. Luego estuvimos viendo, y aquí ya me voy a introducir a la clase ya un poco más del hoy, por así decir, eh, que este tipo de investigación, una vez que nosotros ya denme un segundito, porque parece que hay gente por ahí que está queriendo entrar, no estoy seguro. No me ha salido nada todavía. Bueno, luego que nosotros ya como que nos centramos en esto que llamamos, ¿cierto?, la investigación científica, eh, nosotros podemos clasificar esta investigación, que ya tiene una connotación derechamente investigativa más seria, en tres tipos de formas. Y estas formas, llamadas paradigmas, ¿cierto? Que yo les dije a ustedes que un sinónimo puede ser la palabra modelo, ¿cierto? Son modelos, son estilos, son tendencias, no sé cómo decirlo tal vez,
Pero bueno, tal vez yo creo que el sinónimo, el mejor sinónimo que por lo menos a mí me cabe, o que me conforma, es el sinónimo de modelos. Son modelos de investigación. Entonces, un modelo de investigación es un modelo o un paradigma positivista. Otro modelo o paradigma sería el interpretativo y otro modelo o paradigma sería el paradigma crítico. Y alcanzamos a ver el primero. Hoy día mi propósito es ver el segundo, el tercero y algo más si es que también alcanzamos. Ya vamos a ver si alcanzamos a ver, aparte de estos dos que me quedan, ver también un power más, digamos, que quiero compartir con ustedes. Bueno, partimos por el primero, ¿cierto? El primero dijimos que el positivista. ¿Por qué va en ese orden? En primer lugar, y esto también es importante que a lo mejor, bueno, cuando vean la grabación o si de repente están ustedes anotando algo ahí, lo puedan constatar, es que el paradigma positivista es el más antiguo. Eso es lo primero, o sea, no es que sea al azar, no es que a mí se me haya ocurrido que vamos a ver primero el positivista, que si después el cualitativo o interpretativo y luego, ¿cierto?, el crítico. No, sino que aquí tiene que ver con un tema de cómo fueron llegando, por así decir, estos modelos. Y el primer modelo, ya lo habíamos señalado, ¿cierto?, es precisamente el modelo o paradigma positivista que surge en cierto sentido entre el siglo XII y XIV en un clima del mundo occidental, ¿cierto?, donde ya no cabían las respuestas que eran atribuibles precisamente a los elementos que habíamos visto en la clase anterior. O sea, ya la gente, o no, bueno, no todos, por supuesto, esto va muy, muy, muy progresivamente, pero también lentamente, pero habían personas que ya no les conformaba, por ejemplo, el tema de la experiencia como para poder hacer cosas. No le conformaba tampoco el hecho de que hubiera a lo mejor un Dios que pudiera ser una especie de gran dominador de las circunstancias y entonces el ser humano un títere, por así decir, en este mundo, sino que hubo muchas transformaciones sociales, económicas, hubo crecimiento, en fin, hubo tal vez más acceso. Piensen ustedes que, por ejemplo, eh, el tema de la escritura, recién pasado, ¿cierto? El siglo XV, XIV, XV, recién ahí, por ejemplo, se pudo empezar a tener acceso más personas que fuera parte del clero a la lectura. Las traducciones, las primeras traducciones, una de las primeras traducciones, por ejemplo, de, la, de libros, por así decir, del latín a idiomas en la propia nación, en este caso, por ejemplo, no sé, por ejemplo, al alemán, que fue uno de los primeros, fue precisamente la Biblia, pero estamos hablando que muy tardíamente, o sea, antes la gente, hoy día a lo mejor ustedes mismos son personas educadas que tienen ya un tiempo, bueno, a lo mejor si tienen hijos, sobrinos, qué sé yo, hoy día todo el mundo está como, entre comillas, muy educado, pero tiempo atrás la educación era realmente un privilegio de unos muy pocos. Entonces, en este tiempo comienza la posibilidad de llegar o tener acceso a otras cosas y dentro de todas estas transformaciones, como que ya el tema de pensar que las cosas suceden como por un determinismo o porque simplemente son casualidad, ya lo empieza a la gente a dejar más bien desconforme frente a eso. Entonces, parte por ahí y trata de tomar la idea, ¿cierto?, de poder medir y de poder ver las cosas desde otra mirada. Y nace entonces este paradigma llamado positivista. Y luego del positivista, ya un poco más actual, nace el neopositivismo. Bueno, ambos son hermanos, con la única diferencia, también lo señalamos en la clase anterior, es que el positivista es primero y es un poquito más rígido, o sea, todo tiene que ser medible y qué sé yo, y el neopositivista abre un poquito la posibilidad a que hayan otras formas y otras leyes y mecanismos en las cuales nosotros podamos tener otra forma, a lo mejor, de comprensión. Ahora bien, el paradigma positivista, si ustedes van haciendo asociaciones con lo que yo les estoy diciendo, fíjense lo que dice ahí.
Dice que el investigador adopta una postura distante, no interactiva. Y esto tiene mucho que ver con este mundo científico otra vez. O sea, si yo soy investigador me adhiero a este paradigma, a este modelo positivista, entonces automáticamente tengo que comprender que mi postura, mi mirada, tiene que estar fuera de, ¿ya? Yo me salgo de mis propios puntos de vista, por eso dice ahí que adopto una postura distante y no interactiva, o sea, yo tampoco hablo con lo, qué sé yo, con lo que investigo, no tengo una comunicación, y si son personas tampoco hablo con esas personas, simplemente las mido, ¿ya? Y ahí señala que los valores son básicamente considerados como un prejuicio, algo que podría dañar la investigación. O sea, si yo, por ejemplo, meto mi propia idea, obviamente esa investigación no va a ser la más fidedigna, porque tiene una influencia de mi persona, de mis propias creencias. Entonces, eso se señala como un factor confuso a este tipo, ¿cierto?, a este tipo de formato, por así decir, llamado paradigma positivista. Ahora bien, siempre el paradigma positivista señala que su objetivo principal tiene que ver con la idea de predecir y controlar los fenómenos naturales. O sea, una vez que nosotros entramos en esta primera línea, quiere decir que nuestra idea es poder adelantarnos, por un lado adelantarnos, pero también predecir. O sea, decir que una situación que yo puedo investigar puede ser repetida en el futuro. Entonces, el fenómeno, una vez que yo lo logro como, comillas, dominar, por eso dice que es controlar, una vez que yo lo controlo, lo domino, soy capaz de poder decir que esto va a afectar de una manera X en el futuro. Y eso es bien interesante de este paradigma, del paradigma positivista, porque tiene como esa cualidad de predicción, ¿ya? Entonces es como que se adelanta, pero una vez que tiene el control, tiene el dominio, por así decir, de la situación. Eh, Ahora bien, bueno, ya habla un poquito del neopositivismo, que también ya lo vimos un poco, estoy retomando un poco algunos de los elementos que tomamos la clase pasada. Como una hija, como una heredera del modelo o del paradigma positivista, nace lo que se llama la investigación cuantitativa. Y obviamente el nombre ya lo dice todo, ¿cierto? Cuando hablamos de investigación cuantitativa, estamos tratando de cuantificar, ¿cierto? Medir todas las cosas que yo pueda investigar. Entonces, ya es como un segundo nivel, por así decir, una especie de subtítulo. Tengo arriba el paradigma positivista y luego bajo a la investigación cuantitativa. Y dice ahí que se trata de analizar datos cuantitativos sobre ciertas variables. O sea, yo tengo variables, se refiere, ¿cierto?, como a puntos, a ideas, formas en las cuales yo puedo investigar. Tengo una variable, por ejemplo, A, tengo una variable B, y lo que intento ver es cómo la variable A influye en la B o la B influye en la A, ¿cierto? Y cómo puedo llegar a ciertas conclusiones y predicciones en relación a la unión o la interacción entre un tipo de variable y otra. Ahora bien, este tipo de investigación, la cuantitativa, tiene una fuerza de asociación o correlación entre las variables, lo que acabo de decir yo, ¿cierto? O sea, cuando hacemos esta investigación, yo tengo una variable que se correlaciona con la otra variable. ¿Ya? Esto es como una especie de, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Que va a ver, esta cosita, estos pequeños cuadritos que uno va encajando con números. Dominó, eso es el efecto dominó, ¿cierto? El efecto dominó, seguramente ustedes lo han visto en alguna otra, qué sé yo, en la vida diaria, es que cuando yo, ¿cierto?, esa pieza pequeña de color blanco, si yo las coloco todas de manera vertical, ¿ah? Y obviamente la dejo caer, esa va a caer en la siguiente, y en la siguiente, la siguiente, la siguiente. O sea, el efecto dominó es que finalmente todas las cosas van influyendo en las otras. En cierto sentido, esta investigación cuantitativa tiene esa mirada. La correlación es que una cosa influye en la otra. Voy a decir, por ejemplo, ya una cosa un poco, un ejemplo muy simple.
que va más allá de esto que uno dice, bueno, el efecto dominó lo entiende, pero ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo podría decir de una manera un poco más simple? Bueno, yo lo podría decir incluso como profesor. Un efecto dominó es que aquellos que están, por ejemplo, en las clases de metodología de la investigación, no los quiero asustar ni nada, en los que están en todas las clases o la mayoría de las clases, normalmente su promedio final es un promedio alto, les va súper bien. O sea, tengo una acción y tengo una reacción. A eso se refiere. En cambio, aquellos que, no sé, pues, vienen muy poco, la verdad, por distintos motivos, no estoy tratando de hacer ningún tipo de juicio de valor, pero ocurre, y de hecho esto es real, cuando se viene muy poco y solamente se dan los certámenes, la verdad es que tal vez le va bien, puede ser que la chunte, puede que ser que viendo las grabaciones, consiguiéndose la materia lo logre, pero sobre todo en la segunda parte de la asignatura bajan considerablemente, los estudiantes les va mal. Hoy tienen que dar a lo mejor examen de repetición, cosas como eso. Efecto dominó, o sea, tenemos un fenómeno que influye en otro fenómeno. En realidad en la vida se da esta cuestión de manera permanente. Bueno, habla también de que esta investigación cuantitativa es generalizable. Eso también lo habíamos un poco señalado en el paradigma, es decir, aquello que yo logro investigar hoy y que logro dominar, que logro, ¿cierto?, controlar, es posible de que yo no solamente lo controle y lo domine, sino que también lo generalice. Por ejemplo, si yo logro establecer ciertos criterios y que son medibles, verificables, etcétera, ese criterio o esa situación particular se puede repetir en cualquier parte, ya no es que sea solo de ese momento, de esa ciudad, de ese lugar o de esas personas, sino que podría ser en cualquier lugar del mundo, con cualquier persona del mundo, en cualquier circunstancia, ya ese modelo se puede repetir. Entonces, a eso significa que es generalizable, no es particular, no es solo para el momento, sino que es una cuestión que en realidad se puede hacer o se puede repetir exactamente igual en cualquier parte del mundo, en cualquier forma. Entonces, por eso dicen que también es generalizable. Algunas características básicas de la investigación cuantitativa, ya las había mencionado algunas de ellas, pero no está de más volver un poquito como a repasarlas. Dice ahí el punto primero, que pretende trabajar con el mayor número de casos posible. O sea, aquí los investigadores, los que están bajo la línea de la investigación cuantitativa, no trabajan con un caso o dos casos, ni siquiera tres, a veces ni siquiera 4 ni 10, sino que a lo mejor trabajan con muchos casos. O sea, estamos hablando de una capacidad amplia de investigación en el sentido del número de casos posibles e intenta, dice ahí, de que sea grande, el tamaño sea importante en relación al número de casos, ¿ya? Segundo, busca describir y explicar características externas y generales, o sea, otra vez, lo que se quiere ver no es necesariamente lo particular de la situación, sino que es lo externo, es lo que se puede medir, controlar, qué sé yo, y además hacerlo muy general, ¿ya? Tercero, se centra en aspectos susceptibles de cuantificar. Claro, si se llama cuantitativo, obviamente lo que pretende es que aquello que yo investigo lo pueda cuantificar, ¿cierto? Además, dice, busca la objetividad basada en el método de los instrumentos. En cierto sentido, yo les decía también que esta clase se llama Metodología de la Investigación porque lo que pretende es que nosotros aprendamos justamente métodos. Y un método tiene que ver con un sistema, con un formato, ¿cierto?, que nos va permitiendo llevar cierta línea. Es como decir, estoy en esta etapa, la 1, luego paso a la etapa 2, luego a la 3, luego a la 4, luego a la 5. O sea, una línea de acción que me va a llevar a un resultado particular. Entonces, es objetiva, tiene un método y también tiene instrumentos. Ahora bien, el punto siguiente dice que la verificación experimental de las hipótesis exige el tratamiento estadístico de los datos. O sea, aquí, cuando hablamos también de una hipótesis, que lo vamos a ver un poco más adelante, lo vamos a ver con más detalle, hoy día solamente lo voy a dejar un poquito anunciado, eso también tiene que ser medible a través de ciertos datos
que nos entrega la estadística. O sea, hay números que nos pueden sustentar lo que yo puedo mencionar. Y como dice ahí, ese número produce una certificación. Cuando yo, por ejemplo, una certificación, pensemos, ustedes son certificados, por ejemplo, en su carrera con cierto número, ¿no? O sea, hay algunos acá, digo yo, que si yo, que su certificación hasta este minuto voy a inventar un promedio, no sé, es un, qué sé yo, 6,8, escala de 1 a 7, 6,8. Esa es su certificación, le da una validación. Ese número 6,8 implica para las personas algo y para ustedes también. Sí, tiene un significado, se traduce en algo, ¿me entienden? Y a lo mejor un 4,2 también se traduce en algo. El punto es que también esa certificación no solamente se traduce en algo para mí, sino que también para el resto de las personas. ¿Ya? No sé, esa certificación llevada al plano laboral puede hacer que también tenga otras miradas, otra certificación. No sé, el mejor trabajador del mes. Es una forma de certificación, ¿no? Es como decir, ok, aquí lograste esto, se certifica. Entonces, este tipo de investigación cuantitativa también trata de expresar o trata de mantener y como decir, como timbrar, no sé, como dejar impregnado una certificación de lo que se ha logrado. Y esa certificación, en realidad, en la mayoría de las oportunidades, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo, tiene una traducción que es un número. Y esto se usa mucho, se usa en todo. Pues, no sé, ustedes se toman la presión y no sé, si la presión les dice, no sé, 18 o 180, es distinto que les diga 140, ¿cierto? Los médicos están mirando y a ver, le voy a tomar la presión. Entonces, no es una cuestión al azar, no es una cosa que uno solamente esté diciendo, sino que la certificación es decir, ok, cuánto calza, ¿ya? Cuánto llega, como para poder tomar una medida frente como a ese diagnóstico. Entonces, esto también dice ahí que va como calificando. Básicamente, el último punto que está ahí en la imagen, dice que exige la operacionalizar variables, o sea, dejarlas como, operacionalizar es como, a ver cómo decirlo, cómo explicarlo, es como algo que sea como algo concreto. A eso me refiero. Eh, eh, Tiene que ver con lo concreto, no con lo abstracto. O sea, una variable no puede ser, por ejemplo, a ver, ¿qué opina usted de esto? Es muy complejo eso, medir eso, qué opina usted de esto y qué opina el otro del mismo fenómeno. Es complejo. Entonces, la investigación cuantitativa trata de que estas cosas queden como mucho más amarraditas, por así decir, a través de un fenómeno que, insisto, se pueda medir. Por eso como se señala ahí, se operacionaliza. ¿Ya? También se va mezclando. Ahí dice que es aleatoria. ¿Por qué tendría que ser aleatoria? Porque de alguna manera nosotros como investigadores tenemos que ser capaces de colocar el mismo fenómeno en otras circunstancias para ver si nos da el mismo resultado. Si nos da el mismo resultado, podríamos decir que la investigación es válida. Si nos da un resultado distinto en una o en otra oportunidad, quiere decir que esa investigación no es válida. Pierde validez, que es una de las cualidades que habíamos visto antes, ¿cierto? Pierde confiabilidad, porque quiere decir que yo confío en un número determinado y ese número luego es alterado. Entonces ya no tiene confiabilidad porque hubo un cambio. Todos estos son cambios que se van produciendo y cada vez que se producen cambios quiere decir, desde el punto de vista, insisto, cuantitativo, que es algo negativo. Lo cuantitativo pretende de que sea rígido, de que no hayan cambios, de que se mantengan las cosas de una mirada desde un punto de vista y que no exista una mutación de eso. ¿Ya? Ok. Bueno, ahí hay algunas ideas, pero las voy a dejar como para el final. Esto, desde aquí para adelante, no había hablado absolutamente nada. Así es que para todos los que llegaron último, los que llegaron primero, esto ya es como una cosa derechamente más de la clase nueva, por decir, de hoy.
¿Qué es el paradigma interpretativo? Pasamos al número 2, ¿se acuerdan, cierto? Dimos uno y ahora pasamos a este tipo de paradigma que llamamos el interpretativo. ¿Cuáles son las cualidades del interpretativo? Ojo, ojo, quiero hacer aquí una pequeña mención. El interpretativo es tan científico como el anterior, como el cuantitativo, solamente que el punto de vista es diferente. La mirada, la óptica es distinta, pero no significa que no sea, que sea menos científico o algo por el estilo, ¿ya? Ojo con eso. Pero bueno, del interpretativo, así, nace también una hija o un tipo de investigación, que es la investigación de tipo cualitativa. Y fíjense ustedes que aquí hace hace un planteamiento bastante interesante este tipo de paradigma. Y dice ahí que supone que la investigación empírica cuantitativa, o sea, la anterior, la que recién vimos, no puede dar una respuesta a los problemas significativos de la educación ni de nada, concebida como la actividad humana. O sea, parte haciendo una crítica, el interpretativo, que va en el segundo plano porque es más nueva, eh, diciendo que en realidad no todo en el mundo es como tratar de dar respuesta. O sea, no todo tiene un número, no todo está clasificado, no todo tendría que ser para todos de la misma manera. Parte diciendo eso. ¿Por qué? Dice la investigación cualitativa, bueno, la gente a lo mejor tiene otras formas de pensar y uno se tiene que abrir a eso. Abandona, en el segundo párrafo que leen ustedes ahí, la obsesión por lo observable, la obsesión por lo mensurable o medible. Es como que, ok, dejemos de medir esto. Tengamos otra forma de mirar las cosas. Y busca la objetividad en el ámbito del significado intersubjetivo. O sea, lo que quiere decir esa frase es que a lo mejor no es que deje de ser objetivo, sino que posiblemente esa objetividad puede ser para la persona o para la situación de ese momento. Es una cosa un poco más compleja, pero también tenemos que entenderla, ¿ya? Eh, este paradigma, ¿cierto?, está basado en los fenómenos. Por eso dice que también tiene un enfoque fenomenológico, ¿ya? O sea, circunstancias, situaciones que van ocurriendo desde ese punto de vista, tenemos que entenderlo como con un enfoque del fenómeno, de la situación que están ocurriendo. Tiene como objetivo este paradigma número 2 que estamos viendo en el interpretativo, el estudio del mundo tal y cual aparece en nuestra conciencia subjetiva. O sea, ya no es algo que trata de homogeneizar o igualar, sino que ahora dice, ok, es como que empieza a respetar las individualidades. Es como que esta es la característica principal, creo yo. Dice, ¿por qué tendría que ser para todos igual? ¿Por qué tenemos que llegar como una regla de decir que todas las cosas tienen que tener ciertas medidas que son regulares para todos? Lo que dice ahí es que ahora es como que un mundo o una situación particular, en este caso un fenómeno, porque recuerden ustedes que está orientada como a los fenómenos de las situaciones, tiene una mirada para ese momento y en otro momento puede que tenga otra mirada y ambas cosas son tan reales. Ambas cosas pueden ser reales. No es que una niegue a la otra. ¿Ya? Dice ahí la última idea que escribo, que pretende que podamos comprendernos a nosotros mismos y a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Ahora, la investigación cualitativa, todos estos elementos tienen que ver con lo que es la sociología, la fenomenología, la hermenéutica, que básicamente tiene que ver con la interpretación de las cosas, y la antropología, que es la búsqueda, digamos, de los orígenes de las situaciones que están ocurriendo. Ahora, la investigación cualitativa, si ustedes se fijan, dice ahí que nace o se instala desde el siglo XIX. ¿Recuerdan la anterior? La anterior estaba más o menos por el siglo XIV, desde el XII al XIV. Aquí ya estamos un poco más adelantados, un poco más cercano del tiempo en el cual nosotros estamos hoy, y dice que nace desde el siglo XIX. Así que por eso les decía yo al principio que esto tiene un orden, en este caso, correlativo, o un orden cronológico más bien. Primero, la más antigua, que era en este caso
la cuantitativa, pero la cualitativa ya es un poquito más moderna y nace como lo que se llama estudio de campo, es decir, aquella investigación que se hace en el lugar mismo, no se hace de un laboratorio, no se hace desde una sala, sino que uno se traslada al lugar, uno va a hacer la investigación en esa situación particular, a eso se llama estudio de campo, una investigación naturalista muy parecida, o sea, no solamente se va a ese lugar o se acude a esa situación particular, sino que además dice que tiene una investigación naturalista, que significa que la mirada o el enfoque o la investigación se hace, entre comillas, como al natural, sin como controlar. ¿Se acuerdan? Recién yo les decía a ustedes que la investigación cuantitativa trata de controlar todo. Nos tenemos que imaginar como un investigador en un laboratorio, por ejemplo, que tiene probetas, qué sé yo, que tiene cosas, y trata de que todas las cosas estén muy al cuidado de él o de ella, y que nada como que se le escape. O sea, tener un control absoluto. Pero esa imagen que yo estoy como compartiendo con ustedes, se opone a esta otra. Porque en esta otra lo que se pretende es que la cosa sea como supernatural. Ya no hay como una cosa controlada, sino que veamos qué pasa como, entre comillas, en la realidad. ¿Ya? A eso se refiere con una investigación naturalista. La vamos a ver un poquito más adelante. La voy a volver a mencionar. ¿Ya? Bueno, ahí también hay algunos autores, Watson Gegeo, el año 1982, por eso le digo ya instalado derechamente en el siglo XX, habla de investigación cualitativa y dice él que consiste en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. O sea, también se observan, pero está concentrado en ese tipo de elementos o situaciones detalladas. Incorpora que los participantes, lo que les dicen los participantes, sus experiencias, fíjense qué interesante, es como que importa que lo que la gente dice, sus experiencias, sus actitudes, sus creencias. Recuerdan que recién yo decía que aquí todas las creencias y todos los valores son más bien considerados como prejuicios. En la anterior, en este nuevo modelo, en este nuevo paradigma, las creencias son importantes. Hay derechamente una mirada casi opuesta entre un tipo de investigación y otro tipo de investigación. Los pensamientos, las reflexiones, tal y como son expresados por ellos mismos. Algunos antecedentes históricos, habla de Rodríguez Gómez, del año 96, que habla, ¿cierto?, de esta investigación cualitativa, la podemos encontrar, ¿cierto?, muy antiguamente, pero particularmente, tal como lo mencioné recién, nace a finales del siglo XIX, cuando comienza a emplearse en forma conciencia. O sea, tal vez existía este modelo, pero ya a partir de finales del siglo XIX se instala como algo completamente real y consciente, y se categoriza, digamos, se da una validez total en relación a este tipo de investigación llamada cualitativa. Ahí hay algunos otros antecedentes históricos, fecha. eh, Dice que nace o hay una perspectiva sociológica en Estados Unidos, 1904, en Europa, 1855, Gran Bretaña, con Booth, el año 1886, y desde la perspectiva antropológica, lo vemos, ¿cierto?, la segunda mitad del siglo XIX, que ya lo habíamos mencionado, Boas en el año 1898, con la idea del estudio en el lugar natural, que es lo que yo acabo de mencionarle a ustedes. O sea, aquello que derechamente se hace en una situación X, en un punto, no en un laboratorio, no en una sala, sino que se hace en el lugar exacto donde se suceden las cosas, ¿ya? Ahora, esta investigación cualitativa, ahí hay otros datos. Estos por ahora son datos. En realidad, generalmente, para que no se asusten ustedes, no los pregunto, pero sí son importantes dejarlo establecido, que ustedes me escuchen al menos y sepan un poquito este recorrido. Dice que hay jóvenes antropólogos, jóvenes para esa fecha, ¿cierto?, de la escuela de Cambridge, que se dedican justamente a esta investigación de campo. Y después de la Primera Guerra Mundial, se habla de un etnógrafo solitario, una idea, digamos, también de trabajo de campo y trabajo con las personas. Ahí hay otro autor
Malinowski marca el inicio de un nuevo modo y se hace la etnografía caracterizado por la participación, la observación y la interrogación. Ya, Med, 1928, habla de un proceso de la inculturización, o sea, otra vez considera la cultura, consulta a las personas, y de 1910, 1940, la Escuela de Chicago, estudios sobre la vida urbana, la observación del participante. Voy a saltarme algunas de estas cosas para no, digamos, llenarlo de ustedes de fecha y de nombres que seguramente no van a conocer. Lo que me importa más es que retengan, ¿cierto?, más bien el concepto. La investigación cualitativa tiene también en el momento actual cierta tensión, así como hablábamos de que el modelo científico considera la verdad hasta que no se descubre una nueva verdad. La investigación cualitativa, que también es científica, pero tiene otra perspectiva, también tiene ciertas tensiones. ¿Y cuál es la tensión que se da aquí? Por ejemplo, bueno, ahí se menciona, la parte final dice que el investigador cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente. Por una parte es atraído por una amplia sensibilidad interpretativa, o sea, considera mucho lo que las personas piensan o lo que el fenómeno de la situación particular ocurre, ¿ya? Es posmoderno, porque obviamente tiene una mirada ya no tan de número y medible, sino que es una cuestión más actual, por eso habla de la posmodernidad, feminista, crítica, pero también intenta ser al mismo tiempo más positivista o pospositivista, o sea, trata un poquito como de mantener una línea en la cual escucha mucho, por así decir, interpreta mucho, pero también la atención se da con que eso tiene que ser más bien tener elementos positivistas. De hecho, hoy en día, casi la mayoría de las investigaciones se llaman cuantitativa o cuantitativa, o sea, es como la mezcla de ambas. Antes de pasar a la tercer modelo, y quisiera dar algunos ejemplos de esta investigación cualitativa o referirme rápidamente de manera un poco como en la práctica, en la vida del presente. Eh, Esta investigación cualitativa, la verdad es que también es muy interesante y yo creo que muy bonita al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que instala en los tipos de investigación es que las situaciones fenomenológicas, las cosas que pasan, los fenómenos que van ocurriendo, no necesariamente son igual, sobre todo cuando tiene que ver con las personas. Ejemplo, eh, uno podría pensar que realiza una clase, voy a colocar el ejemplo de mi clase, y que la atención o la percepción de ustedes, por ejemplo, la clase anterior fue muy buena. ¿Ah? Voy a pensar de manera positiva, pensando que la recepción, lo que ustedes me están escuchando, qué sé yo, lo que yo voy hablando, etcétera, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo siento que la mirada fue de ellos bastante buena, pero si, desde el punto de vista cuantitativo, yo no podría decir esa palabra, esa frase, yo siento que, porque el yo siento que no tiene validez. Tendría que medirlo. ¿Qué significa decir yo siento que? Es un concepto bastante abstracto. Entonces, siendo abstracto, ya automáticamente como que lo despeja. La investigación cuantitativa despeja lo abstracto, despeja lo que no puede medir, lo que no puede pesar, qué sé yo, lo que no puede de alguna manera como sujetar, ¿me entienden? Agarrar de alguna forma. Entonces, eso de que yo siento, tendría que probarlo de alguna manera, llevarlo a una parte más cuantificable y certificable para poder decir que en realidad la recepción de las clases o de la clase pasada, por ejemplo, fue buena. Entonces, eso tendríamos que medirlo, podríamos a lo mejor hacer una encuesta que yo les pregunto a ustedes, que si yo les haga varias preguntas o alguien les haga varias preguntas respecto a la clase
y que ustedes vayan respondiendo a esa encuesta y que luego esa encuesta arroje un número. Y eso ya tiene una certificación. Pero ¿cuál es la situación aquí que se da? La situación que se da es que señala la investigación cualitativa que como se trata de fenómenos naturales y fenómenos, y sobre todo fenómenos con personas, las personas van cambiando. Y esa certificación, voy a inventar, supongamos de 1 a 7, que esa medición nos haya dado a nosotros una nota 6, que es buena, no significa que de aquí a que terminemos la clase, ese número sea el mismo. O sea, ese 6 yo no lo podría proyectar para la clase 2, para la clase 3, para la 4, 5, la 6, la 8 o la última clase. No la puedo proyectar. ¿Y por qué no la puedo proyectar? Porque entre semana y semana pasan cosas, ¿o no? Ustedes asisten a esta clase con cierta carga emotiva, por ejemplo. Pasan cosas en su vida. Entonces, puede ser que la clase anterior estaban súper así motivados al máximo, guau, ya vamos a escuchar al profe y qué sé yo, estuvo bien, bla, bla, bla. Y puede que la siguiente clase, no sé, pues, hayan peleado con el jefe, peleado con la polola, no sé, con la pareja, no sé, cabro chico que me mandaron a buscar apoderado, no sé, estoy inventando cosas, disculpe un poquito los ejemplos que estoy entregando, pero situaciones que me van pasando, no sé, me dejó, iba a tomar la micro, el tren, lo que sea, y no alcancé, tuve que correr, me mojé hoy día en la mañana, vi el pronóstico del tiempo, decía que no llovía y resulta que llovió, qué sé yo, estoy diciendo un montón de cosas que van sucediendo en la vida diaria muy cotidiana, pero eso, por muy cotidiano que sea, va cambiando nuestro estado. Entonces, cuando nosotros buscamos entender fenómenos naturales y sobre todo fenómenos que tienen que ver con la gente, con las personas, eso no es predictible. A diferencia de la anterior, yo no puedo decir que esto va a volver a ocurrir, porque las cosas van modificándose, ¿cierto? A medida que pasan, uno dice, bueno, hoy es a pesar de que son las mismas personas, ustedes son las mismas personas, pero es como que tienen otra forma de pensar simplemente. Posiblemente muchas cosas sean parecidas, pero es altamente probable que también hayan cosas que son diferentes para ustedes. Entonces, ese tipo de investigación que es muy bonita, cabe aquí, cabe en esto. También dice que en el sentido de que es postmoderna, significa, ¿cierto?, de que la investigación cuantitativa, la primera, es muy como moderna, porque siempre lo moderno, estoy hablando no de lo moderno así como que hoy tengo el último teléfono del mercado, no me refiero a en ese término a lo moderno, sino que la idea de la modernidad como época siempre trató de poder medir y que todo sea como controlado, ¿cierto? Eh, es como el hombre máquina, el ser humano considerado como una máquina de producción, es mirado como eso, como una pieza de ajedrez. Entonces yo inserto a este sujeto, ¿cierto? En esta pieza de ajedrez y me tiene que producir tanto. Yo contrato, yo supongamos soy el dueño de la empresa, entonces yo voy a contratar, no sé, 8 personas o 10 personas, donde la persona 1 va a hacer esto, la 2 esto, la 3 esto, la 4 esta, a cada uno asigno algo, ¿cierto? Y eso me tiene que dar un resultado y un resultado en número. Entonces, cada persona que está ahí es como simplemente una especie de gran engranaje. Pasamos a ser, desde la mirada cuantitativa, una, un ser humano máquina, un ser humano, ¿cierto?, que cumple con ciertos parámetros y poco flexible. Entonces, incluso yo también soy inflexible a ese ser humano. O sea, si no me cumple como yo quiero, se va. En el caso que estamos viendo ahora, el cualitativo lo que pretende es que este ser humano no sea un objeto, ¿ya? Sino que considerarlo a él como persona. Y a pesar de que yo soy el mismo, a lo mejor puedo tener la misma empresa. Ustedes me dirán, claro, pero resulta que aquí el jefe necesita producción, necesita que se cumpla, se necesita a lo mejor ganar plata, si en realidad esto tiene que ver con echar a andar un poco esta máquina. Claro, pero echar a andar la máquina, esa frase, también tiene otra forma de que la gente cumpla
sin necesariamente, a lo mejor, sea tratada como un engranaje. Surgen, por ejemplo, dentro de la investigación cualitativa, lo que hoy se llaman los estímulos, ¿ya? Los premios. Es decir, a lo mejor, vale, un gran premio para las personas puede ser el dinero, sin duda, ¿ya? O sea, yo entro a una empresa y en esa empresa gano, no sé, X cantidad de plata. En la otra empresa gano X más uno. Ah, entonces me voy a la empresa que gana X más uno, gano más plata en la otra empresa, ¿cierto? Entonces me voy para eso. Pero hay gente que a lo mejor, aunque gana menos dinero, se queda en la primera empresa. Y la pregunta es, ¿por qué puede haber personas, por qué puede haber gente que ganando menos dinero se queda en esa empresa, teniendo la posibilidad, no es que no pueda, tiene la posibilidad de irse a una empresa donde gana más plata, pero se queda en la que gana menos plata? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? A ver si se atreven algunos de ustedes a abrir su micrófono y decir, yo creo, profe, que esto pasa por esto. ¿Por qué podría pasar que gente, pudiendo irse a una empresa que gana más plata, se queda en la empresa que gana menos plata? A ver. Por las Profe, buenas relaciones noches. interpersonales, A ver, Hola, Joana, profesor, buenas Por la noches. distancia también, profe. ya hay un tema práctico, la distancia. ¿Ya? Exacto. Sí. Alguien por ahí también dijo otra cosa. Quizás se siente cómodo en su lugar de trabajo, le gusta ir a trabajar ahí. ¿Pero por qué, Francisco? Buen ambiente laboral, buena Ya, relación con los compañeros, no sé. perfecto, súper bien, muy bien. Ergonomía, Economía, ¿en qué sentido? ergonomía. Ah, ergonomía, perdón. Ergonomía, ok, muy bien. ¿Alguna otra idea? porque le queda más tiempo para él, para hacer sus Ya, cosas. perfecto, muy bien. Fíjense ustedes que aquí usted ha mencionado varias cosas que son cuestiones externas que son sumamente importantes. Alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Sí, gano más plata, pero resulta que alguien también habló de la distancia, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? Para poder ganar más plata, chuta, tengo que tomar dos micros, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, chuta, la vida que yo resulta que también quiero hacer otras cosas. No, no quiero estar todo el tiempo metido en la pega, perdiendo 2 horas de mi vida en movilización. Entonces, la verdad es que aquí gano menos, pero en realidad tengo más tiempo para mi familia, puedo estar con mi pareja, qué sé yo, puedo estar con mi hijo, mi hija, puedo salir a trotar, algo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, hay otros valores, ¿se dan cuenta? Hay otras circunstancias que van haciendo que la gente elija algo. Por ahí también Francisco dijo, a lo mejor tengo un mejor ambiente laboral, o sea, en la que yo gano más, podría ganar más plata, es cierto, gano más plata, pero el jefe es un ogro. O sea, ándate con ese jefe, pues, ya va a ver que a lo mejor al mes va a querer renunciar, va a querer salirte de ahí, porque el tipo es pesado, porque te trata mal, no sé, porque se pasa de listo, bla, bla, bla. O sea, pueden haber muchas circunstancias humanas que hagan que mi decisión sea mantenerme a lo mejor en una empresa que gano menos dinero, pero hay otros factores. Entonces, justamente la investigación cualitativa considera esos factores. O sea, considera a las personas justamente como eso, como personas y no como máquinas. ¿Cierto? Si lo viéramos simplemente como de una manera absolutamente, comillas, objetiva, oye, acá gano más plata, me voy para allá. Pero las cosas no son siempre así, no son blanco o negro, también existe el gris y todos los colores. Entonces yo me voy para allá. Eh, yo les decía, por ejemplo, también al principio que hay empresas, por ejemplo, que intentan, como decía Francisco, tener un mejor ambiente laboral y ese ambiente, ese ambiente laboral lo intencionan, o sea, hacen algo, no es que surja así como, oye, ¿por qué? Ah, tenemos mejor ambiente laboral espontáneamente, puede que salga espontáneo, pero la mayoría de las veces ese ambiente laboral es intencionado. El buen ambiente laboral es intencionado. Por ejemplo, hay empresas que a fin de año tienen, por ejemplo, una fiesta de Navidad con regalos para los hijos. Entonces, bien, ¿o no? O sea, yo creo que eso es positivo, me ayuda, no sé, pues me estimula, sabes que yo voy con mi pareja, mi familia, mi esposo, mi esposa, no sé, en fin. Está en Y, la camioneta, en la cabina. chuta, a Eduardo se le quedó encendido el micrófono, le aviso a Eduardo.
Eso, gracias. Entonces, eso yo también lo valoro, ¿cierto? Yo valoro también que yo ya no soy solamente yo, sino que también hay otras cosas que están ahí. Entonces, como les digo yo, este ambiente laboral del cual hablaba Francisco es intencionado. Se hace para que la gente se sienta mejor. Y como les decía, a pesar de que en otra empresa puede ganar más dinero, yo me quedo en esta, porque en esta estoy mejor con el jefe, porque está en la situación mejor, etc. Por ahí alguien me escribe. Ah, Andrea García me dice, profe, también el pago de bonos o aguinaldo. Muchas gracias, muy bien, gracias Andrea por el ejemplo, súper bueno. Claro, también aquí tiene que ver con incentivos económicos, ¿cierto? Resulta que la otra empresa, que ganó más plata, pero no me dan ni un bono durante todo el año. Y en cambio acá me dan bonos, me dan a lo mejor ciertos premios, me dan ciertos aguinaldos y eso a mí me ayuda. O sea, finalmente el sueldo va a crecer. Hay empresas, piensen ustedes que hay empresas que hasta le pasan una casa a la gente, ¿no? Y se sabe que aquí tú vas a ganar esto, pero nosotros te pasamos una casa. No sé, por la gente que años atrás, trabajó en lo que se llamaba la papelera de San Pedro, aquí en la región del Biobío, en San Pedro de la Paz. Bueno, lamentablemente esa empresa ya cerró, pero la gente tenía sus casas. Y resulta que se iba caminando al trabajo porque estaba ahí mismo y la empresa le proveía una casa bonita para poder estar. Entonces son cosas que son premiadas. También alguna dice Andrea que algunas empresas le pasan auto a la gente. Sí, pues les pasan camionetas, autos. Entonces son estímulos que hacen que yo finalmente me vaya quedando con eso y tome esta opción en vez de la otra opción. Todos esos elementos, fíjense ustedes, son elementos cualitativos. Ya no son elementos cuantitativos, sino que son elementos que van a la cualidad. Yo elijo algo más que nada por otros aspectos. No es todo un número. Me salgo del número y ya veo otras cosas. Ese tipo es la investigación más bien de tipo cualitativa. ¿Ya? Ok, pero sigamos avanzando, porque dijimos que eran tres, llevamos dos. Vamos al último, que es el paradigma crítico o modelo crítico. Bueno, este modelo es el modelo más como nuevo, entre comillas, más reciente dentro de la investigación. Insisto, las tres son tipos de investigación, pero este modelo tiene una orientación más bien de tipo ideológica. Por un lado ideológica y por otro lado política. O sea, lo que intenta hacer acá, esta investigación, lo voy a señalar un poquito más con detalle, es eh, un poco como que ir a la sospecha de las investigaciones anteriores. O sea, mira las cosas como diciendo, en realidad aquí esto tiene un propósito oculto, entre comillas, ¿ah? Tiene un propósito oculto. Quieren influir en mí, o quieren influir en la sociedad, o quieren influir en un estado determinado, porque en realidad lo único que quieren es ganar dinero y en realidad esta cuestión de los estímulos, por ejemplo, es puro chamullo, ¿ya? O algunos dicen pura chaya, ¿no? Pero la verdad es que esto está todo como manejado. No sé si ustedes han escuchado esta idea un poco como de no sé, lo que está medio oculto por ahí, tiene otro nombre, ya me voy a acordar ya cuál es el nombre que tiene. Eh, Como que todo es un complot. A eso me refiero, como que todo está en realidad organizado por grandes empresas o multinacionales, qué sé yo, o hay movimientos internacionales que van entrando en este mundo y que finalmente se benefician. Es una cosa, como lo dice su nombre, más crítica. Entonces lo vamos a mirar un poquitito más en detalle. Dice ahí que considera el neopositivismo, usemos la idea positivismo principalmente, como una ideología que consagra la eficiencia técnica. Por un lado, claro, hay una eficiencia, se cumple. El positivismo son cuestiones que son eficientes, ¿ya? Se dan, se miden, qué sé yo. Lo consagra. El hallazgo de los medios adecuados para conseguir los fines no cuestionados, que sin embargo preservan, dice, y refuerzan la situación privilegiada de las clases dominantes. O sea, lo que está diciendo esta frase ahí
es que en realidad hay una clase dominante, hay algo que es superior, que es mayor y que se llama clase dominante. Está oculta, entre comillas, pero finalmente domina todo, tiene el control de todo, ¿ya? Entonces, cuando se habla del tecnicismo o de la eficiencia, en realidad quien finalmente gana no es la persona, no es el empleado, ¿ya? Sino que lo que gana es estas clases dominantes, son la gente rica o poderosa, por así decir, que finalmente se ven beneficiados grandemente. Es como una especie de cono invertido, ¿cierto? Donde a lo mejor el que está arriba, las clases dominantes gana mucho, 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 y todos los trabajadores y los que a lo mejor nos levantamos temprano para ir a la pega, qué sé yo, tenemos que tomar un tren, una micro, gastamos benzina en nuestro autito, resulta que estamos en la parte más baja de ese cono y recibimos re poco. O sea, claro que producimos y claro que vamos al trabajo porque lo necesitamos, pero en realidad finalmente esto tiene una cosa superior, que son, como se señala ahí, las clases dominantes. Por eso también dice que intenta desmitificar, o sea, señala que hay un mito aquí, un mito de poder hacer las cosas bien a las instituciones y práctica educativa, ¿cierto? Una conciencia colectiva. Es como que lo que intenta este paradigma crítico es como sacar el velo, por así decir. Es como que le está diciendo a la gente, supongamos que ustedes quieren hacer una investigación de este tipo de forma, es como decir, oye, desengáñate, o mira la realidad de lo que pasa, porque aquí hay como gato encerrado, no sé, sácate el velo, mira bien las cosas porque hay un engaño frente a esto, ¿ya? No sé, dice que hay una situación que se está ahí y se tiene que transformar en una especie de emancipación, o sea, como darte el poder, salirte de eso, liberarte de eso, individual y social. No acepta tampoco la idea de una investigación social o educativa o neutral, no valorativa de los fenómenos que estudia. El paradigma crítico dice que la naturaleza no puede ser vista como realmente es, ni cómo realmente funciona, sino es a través de los valores. Es interesante porque aquí el paradigma crítico da importancia a los valores, a diferencia de lo cuantitativo que no da importancia a los valores. Aquí dice que sí es importante. Si los valores ciertamente entran en toda investigación, o sea, si lo considera como un punto importante, ok, sí. Si los valores entran, eso es lo que quiere decir, si los dejamos como parte de una investigación, entonces la pregunta que inmediatamente aflora es, ¿qué valores son esos y a quiénes gobiernan? Y aquí hay una pregunta un poco filosófica que quiero detenerme en ella. Es decir, esta investigación dice, los valores son importantes, lo cualitativo también lo menciona, ¿cierto? Los valores son importantes, la gente tiene valores y esos valores hay que considerar. O sea, no los podemos dejar, no los podemos dejar de lado. Primera cosa. Pero el punto es, ¿quiénes tienen esos valores o quiénes sustentan esos valores? Es como que si vemos esta cuestión, ok, ¿qué hay detrás de eso? Miren, les doy algunos ejemplos. Eh, eh, Disculpe que le interrumpa. dígame, Juan Pablo, interrúmpame nomás. Esto que te está diciendo se me ocurre como lo que exige un partido político o un militante, ¿Ya? o, o, un, o, un- o- o una logia masónica a un posible postulante, y Sí, donde ahí sí, le tiene que ver con exigen, eso. sí, donde le exigen no tan solo eh, cosas cuantitativas, sino que valores que sean afines a esa organización. Correcto. Claro, Correcto, Juan Pablo. Lo que pasa, Juan Pablo, es que, bueno, en el ejemplo que usted me menciona, eh, voy a partir siempre del supuesto que esos valores, supongamos yo los tengo y supongamos que yo soy invitado, por ejemplo, a la logia, ya que usted menciona la logia masónica, yo soy invitado, esos valores que yo tengo también son compartidos por la logia. O sea, la logia los tiene y yo también me sumo a esos valores.
sea, no, lo que quiero decir es que yo no estoy en contra de esos valores, ¿me entiendes? Yo me sumerjo en esos valores. Yo también levanto la bandera, la misma bandera de lucha que tiene la institución, en este caso masónica que usted me mencionó, yo me hago parte de eso. En ese caso, yo me igualo, por así decir, a eso. Si bien hay una exigencia, entre comillas, hay una exigencia, pero esa exigencia yo la cumplo con ganas, por decirlo de alguna manera. No, no va contra mi voluntad, porque si fuera contra mi voluntad yo no entro, ¿cierto? Aquí el punto es, y voy para no abandonar el ejemplo que usted me entrega, el punto es si esos valores, que sin duda son, me imagino que son positivos, o sea, son siempre presentados como de manera positiva, son realmente tan positivos para toda la humanidad, o tal vez esos valores, o dentro de esa institución en particular, benefician a algunos o a una clase dominante, y para los que están abajo, en realidad no los beneficia para nada. Ese es un poco el cuestionamiento que hace el paradigma crítico. Siempre está como pensando en desempolvar, por decirlo de alguna manera, sacar, dar a la luz la real intención de las personas o de las instituciones. No sé si logré hacerme entender. No sé si voy bien en realidad, espero que sí. Espero no estar tan enredado en realidad en esta No se explicación. entiende. ¿Sí se entiende, profesor? Gracias, gracias Joana. Gracias Sí, ahí profe. por el feedback, gracias por eso. Bueno, miren, les voy a dar un ejemplo tal vez un poco más sencillo. Mira, una institución súper linda, creo yo, bueno, y que está como en tela de juicio, o ha estado ya varios años en tela de juicio, es la institución Teletón. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo que significa Teletón, bueno, decimos, claro que es lindo, ¿cierto? Es una institución que trata de ayudar a todas las personas, aquellas que a lo mejor han quedado con discapacidad por distintos motivos, accidentales, nacieron así, qué sé yo, bueno, hay muchas razones. Entonces se entrega una ayuda, sea, y atención médica, muchas veces gratuita o a muy bajo costo, está en todo Chile, y entonces hacen campañas, ¿cierto? Yo me acuerdo de chiquitito que está la campaña de la Teletón, necesitamos reunir toda esta plata, bla, 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 y ya, y cada uno va, ¿cierto?, haciendo su aporte para esta gran campaña de amor, incluso se llama así, una campaña de amor, y chuta. Yo no digo que sea malo, entre paréntesis, pero estoy tratando de dibujar un poco, voy a ser un poquito sarcástico, intencionalmente, no es que esté en contra. Pero, por ejemplo, se llora mucho, ¿cierto? Chuta, mira, se muestra una situación, wow, que me hace llorar, un niñito, una niñita, no sé cómo cambió, iba todo bien, resulta que algo le pasó trágicamente, no sé, la atropellaron y mira cómo quedó y ahora se puede recuperar. Entonces, para eso, para que se recupere y siga siendo atendida esta niñita, necesitamos reunir más plata. Entonces, la causa, el título grande, es una causa súper, súper linda, súper linda. Y resulta que nosotros también nos emocionamos con las empresas que van llegando, ¿cierto? Y entonces llega una empresa, nosotros ahí con suerte, chuta, a ver, voy a sacar voy a revisar mi billetera, chuta, ya voy a dar 5 lucas. Voy a dar 5 lucas, pero puta que me cuesta las 5 lucas ya. Otro da 10 luquitas, ya. Y por ahí más o menos va quedando la cosa. O a lo mejor el club de fútbol que yo tengo, vamos a juntar y llegamos a 100.000 pesos y los donamos. Pero llega una empresa, ¿cierto? Y la empresa con bombo y platillo dice, aquí viene el aporte de la empresa, no sé, XXX, y da 1.000 millones de pesos. Chuta, mis 10.000 pesitos que di no son nada, frente a la empresa que da 1.000 millones de pesos y otra que da 2.000 millones de pesos. O sea, wow, quedamos absolutamente menos que una hormiga. Entonces, esa empresa queda como súper bien, queda súper bien por el monto entregado. Aplaudimos eso. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una investigación crítica de esa situación particular, tendríamos que ver qué tan conveniente para esas empresas que dan 1.000 millones de pesos o 2.000 millones de pesos es aparecer en este evento.
Y lo que hace entonces es decir, oye, mira, ¿sabes que yo estoy haciendo una investigación respecto a esa empresa? Bueno, lo que voy a decir yo sé que ustedes lo saben, porque son personas cultas y sobre todo que trabajan en el área justamente de los números. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos dan mil millones de pesos o lo que sea, no sé, hay un descuento muy grande de impuestos. Esas empresas quedan exentas de dar los impuestos que corresponden. Por ejemplo, eso es un ejemplo. El tema publicitario, o sea, decir que tal empresa, la XXX, da tanto, o sea, a través de la publicidad que durante todo el mes estamos teniendo, que nos va quedando en la cabeza, esto, lo que ganan es mucho mayor a lo que dan de esos 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿a quién beneficia finalmente esta instancia? ¿Beneficia realmente a... Bueno, sí, hay un beneficio en este caso a la empresa o a esta gran campaña, a esta institución llamada Teletón, sí, lo hay, pero aparentemente, y desde el punto de vista crítico no es solamente aparente, sino que con números, aquí hay un beneficio mucho mayor que tiene que ver con como dice ahí, ¿cierto? Con las grandes instituciones, con los grandes conglomerados, con las multinacionales, qué sé yo, que finalmente se llenan los bolsillos, por así, tienen mucha plata a través de un poco de toda esta campaña de amor. Andrea dice que ha estado muy participativa hoy día y le agradezco que sea así. Se ahorran en publicidad, benefician indirectamente y especialmente a la empresa. Exactamente, eso es. Entonces, el paradigma crítico hacia allá apunta. Es hacer una investigación como para descubrir la verdad, entre comillas. Eso es lo que quiero decir, descubrir la verdad. No dejarnos engañar por un gran título o una gran fachada, sino que ir un poco más profundamente y ver, ok, pero ¿por qué esto pasa? ¿A quién realmente beneficia? ¿Son tan buenos? Y en este ejemplo, que con esto termino, capaz que mis 10 luquitas que di con tanto esfuerzo, mis 10.000 pesitos, por decir, sean mucho más valorables que el que dio 1.000 millones. ¿Sí o no? O sea, ahí se da una situación un poco paradojal frente a un número. Ya el número deja de tener importancia porque aquí se dice, ok, aquí en realidad hay algo que va más allá. Eh, no sé si alguien me Profe, podría... bu- buenas Andrea, noches, profe. Sí, yo creo bueno, que igual el asesoramiento que tienen las empresas, obviamente saben que Teletón es un evento prácticamente mundial, casi, o sea, por lo menos lo que es Sudamérica, saben del Teletón. mm, Bueno, nosotros que somos vecinos, sí. Entonces, el ahorro de dinero es un montón. Obviamente ellos saben, ¿no? Hay que ir ahí y ahí ellos ponen un poquito de guita, que para ellos debe ser bastante la nada misma, en el caso mm, multinacionales, ¿no? Y los beneficios económicos es abismal, sí. exactamente, exactamente. Ustedes se han ido dando cuenta que justamente este paradigma no está tan loco, entre comillas, no es tan malo, porque, claro, eso es lo que trata de como que sacar lo que está bajo la alfombra, ¿me entienden? Hay algo que está ahí, o sea, hay una investigación que entrega un número, pero ese gran número lindo que hay, no sé, logramos tener tanta plata, en realidad por debajo hay muchas cosas que están no bien. Profe, por Andrea, ahí también pasa también con las personas, ¿no? Porque por ahí uno dice, ellos no van a hacer algo si no tienen algún beneficio. Mucha gente pasa, exactamente, buscan un exactamente. resultado. Ujú. Miren, lo voy a llevar a un segundo ejemplo, y con esto ya voy terminando por lo menos este paradigma. Ya que yo sé que aquí también hay gente, creo, de construcción civil, miren, cuando, por ejemplo, la creación de una represa, ya lo voy a llevar a otro nivel, ya, la creación de una represa. Vamos a hacer una represa, vamos, como yo soy de acá del Biobío, entonces lo vamos a hacer en Alto Biobío. A lo mejor alguno de ustedes recuerda que hubo hartos problemas con las represas que se hicieron en Los Ángeles, que se hicieron en esos lugares. Entonces, ¿cuál es lo que se vende, entre comillas? ¿Qué es lo que se vende? Vamos a hacer una represa y esa represa va a significar trabajo. O sea, aquí vamos a tener trabajo, no sé, para 1.000 personas. O sea, es algo bueno, ¿no? Segundo,
La represa va a significar progreso, porque obviamente va a producir, no sé, 1000 kilowatts de energía, estoy haciendo un invento, ¿no? ¿Ya? Bueno, 1000 kilowatts de energía, entonces esto va a dar la posibilidad, ¿cierto?, de tener mucho progreso. Y el progreso se traduce en muchas cosas, mejor señal telefónica, qué sé yo, muchas cosas. Entonces tenemos trabajo, tenemos progreso, tenemos tecnología, y además vamos a hacer otra cosa más, que es que a la gente tal vez que viva en el sector alto ahí y que va a ser dañada, entre comillas, por la represa, le vamos a regalar casas. Entonces, aparentemente, todas las cosas que ofrecemos son positivas. Todo es bueno. Pero de lo que no se habla, otra vez, si miramos críticamente, estamos hablando del paradigma crítico, en realidad este beneficio hacia las personas también es un beneficio parcial y es un beneficio que si hablamos de solamente la palabra beneficio, el gran beneficio se lo lleva de nuevo la empresa y no la persona, porque lo que hacemos aquí, por otro lado, ¿cierto? Y ahí siempre empiezan estos estira y encoge, ¿cierto? Es que resulta que dañamos el ecosistema, eh, cambiamos toda la fauna que existía en ese lugar. Bueno, en el caso del Alto Biobío, cuando se trabajó, yo recuerdo, las represas que se hicieron justamente en Los Ángeles, algunas de ellas pasaron por cementerios, eh, eh, digamos, por cementerios que tenían que ver con la gente que vivía ahí por muchos años. Entonces, el daño, comillas, el daño que se hace también es alto. Y frente a eso, frente a esa venta de que va a haber más trabajo, más progreso, qué sé yo, más tecnología, etcétera, hay un montón de cosas que en realidad también son daño. Y ese gran como progreso que tiene la gente, y tal vez sobre todo las personas que viven en ese sector, es así de pequeño, o incluso en muchos casos nada, comparado con lo que finalmente la empresa se beneficia. Y esta lucha siempre ha existido. Siempre está ahí. Miren, lo único que hace poquito nomás, yo escuché, salió en la noticia hace como un mes atrás, 2 meses atrás, que en una ciudad del sur de Chile, no recuerdo cuál ciudad, pero era, no sé, bien del sur. Por ejemplo, no sé, Castro, ya, Castro. Había, y mostraban desde una vista aérea, que habían, ¿cierto?, construido hartas casas en un sector y la carretera pasaba, ¿cierto?, como rodeando todo ese sector de casa. Pero entre medio, ¿cierto?, la población había crecido mucho porque seguían construyendo casas, edificios, todo lo demás. Entonces la gente ahora ya no era tan fácil, lo típico, ¿cierto? Y se producía un gran taco, porque en realidad había como una especie de un gran espacio que hacía que la gente tuviera que dar como una vuelta grande con sus vehículos para poder trasladarse, llegar al centro, salir de la ciudad. Entonces nos ocurrió surge la idea de poder cambiar esto y facilitar para la gente el traslado. Entonces, ¿qué se hace? En ese gran trayecto, hagamos una carretera que cruce esto, que no tenga que hacer una tremenda vuelta, sino que vaya directo. El problema, uso la palabra problema entre comillas, es que eso pasaba justo por el medio de un lugar donde habían, qué sé yo, había fauna, habían, qué sé yo, vida silvestre, habían bosque, qué sé yo, muchos árboles, qué sé yo. Entonces, la aplanadora, por así decir, tenía que pasar por todo eso y romperlo totalmente. Claro, entonces, si hablamos de beneficio, claro, la gente se va a demorar menos, va a gastar menos plata, todo va a ser mejor desde ese punto de vista de la comodidad. Pero hay otras cosas que también hay que considerar. Y claro, me acuerdo que la empresa que estaba pensando hacer esa carretera
se justificaba, decía aquí no hay ningún daño ecológico, esto fue estudiado, esto fue entregado, aquí los números dicen esto, otro, porque siempre hay números detrás. Los números dicen que aquí, no sé, no va a pasar nada, bla, 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 bla. Pero, otra vez, aquí lo que, desde el punto de vista crítico, lo que siempre se ve es que hay como una sospecha frente a lo que se está haciendo, como que aquí en realidad lo que quieren es ganar plata. Y no importa a qué costo, no importa a qué costo, lo que importa es simplemente llegar y beneficiar, y los beneficiarios finalmente son las grandes instituciones y la gente re poco lo que gana. O sea, esa es como la mirada, es una mirada, como dice aquí, crítica, crítica. Por eso dice acá, vuelvo a la imagen, vuelvo a la imagen que proyecto. ¿Cuáles son los valores de los que los gobiernan? O sea, el valor de los que los gobiernan, tal vez el valor es el valor de amor al dinero nomás. ¿Qué le importa que se dañe la ecología, que las personas, que el cementerio, que a lo mejor llene de agua esta cuestión? No me importa nada. Entonces lo que importa, como es el dinero, paso por encima de todo. No se respeta. Entonces por eso dice ahí, hay que descubrir, está bien, hay valores, pero ¿quién sustenta esos valores? A ver, hacia allá apunta la investigación crítica, ¿ya? Eso es. A ver, ¿qué más hay aquí? Bueno, dice la tarea del investigador, de este tipo de investigador, es por definición elevar a la gente oprimida a un nivel de verdad consciente. Por eso decía yo que es como develar, es como ponte los lentes o sácate los lentes o sácate la venda que tienen los ojos para que la gente, la situación se haga consciente. Una vez que se aprecian como oprimidos, que entendemos esto, nos damos cuenta, reaccionamos. Gabriel dice, las únicas que no ganan plata son las ONG. Claro, la organización no gubernamental en Chile, ¿cierto? Podríamos decir que, no sé si será lo único, pero está complicado eso, ¿sí? Pareciera ser que siempre hay algo como detrás. Dice ahí también, a ver, voy a Al leer. contrario, profe, disculpa, al contrario, las ONG reciben dinero del Estado, son las Claro, que más ganan plata. gracias Juan Pablo, de hecho dice supuestamente, dice Francisco también, igual como ustedes Juan Pablo, hay un cuestionamiento. Claro, David dice sobre todo la de policía. Claro, hacemos esto tan bullado, ¿cierto? A lo mejor se hace un parquecito, una placita y todos felices. Claro, toda la población ahí, todos contentos, pero resulta que se meten al bolsillo con esa propaganda de idealizada y feliz. En realidad la gente se gana millones de pesos. Ya vimos el ejemplo aquí en Chile, y no solamente con la policía, lamentablemente, bueno, con muchos otros más. Ya, ¿para qué los vamos a empezar a mencionar a todos? Entonces, bueno, dice ahí que el enfoque crítico pretende proporcionar a los miembros de la comunidad educativa en general, de educación, la comprensión de sí mismos, entender a nosotros mismos y sobre las situaciones para lograr comprender en realidad de manera autorreflexiva qué es lo que está sucediendo y cómo interpretarlo de la mejor manera posible. También se conoce con el nombre de investigación acción colaborativa o cooperativa. Esto es lo que dice Hoja y Muljan en el año 89, aunque cada investigador matiza, dice, de su sistema de valores finalidades investigativas distintas. En el aspecto metodológico, los teóricos críticos adoptan un enfoque dialogante, más que manipulativo e intervencionista, ya que busca la eliminación de la falsa conciencia y reúnen a los participantes en torno a un punto de vista común. La verdad sale como una pregunta. ¿Recuerdan ustedes en la investigación cuantitativa? La investigación cuantitativa dice que existe una verdad absoluta. Y resulta que ahora estamos llegando, y está terminando la clase ya, diciendo que en realidad esta verdad está como una pregunta. O sea, la verdad puede estar oculta. La verdad verdadera, en realidad, está metida debajo, ¿ya? Es como un iceberg, ¿cierto? En el iceberg se ve la punta, decimos nosotros, del iceberg, pero debajo hay mucho que decir. Y entonces este tipo de investigación lo que intenta decir, date cuenta de otras circunstancias que están ahí debajo, subyacentes. Ya Gabriel se tiene que retirar, dice, por el motivo de fuerza mayor. No hay problema, Gabriel, ya estamos terminando, así que tranquilo. Yo sé que usted ha estado en mi clase, así que no hay problema. Vaya nomás tranquilo a su compromiso. En todo caso,
como les digo, para todo ya estoy finalizando ya la clase. Ya, esto nada que ver, porque esto tenía que ver con, no me acuerdo quién fue que me dijo que a lo mejor no estaba el código de la clase, pero yo vi que estaba, así que parece que con esto ya quedaríamos. Por eso Sí, le tomé una foto. profesor, yo fui delante, pero es que como la otra clase aparecen los códigos de acceso arriba, así que por Ya, eso estamos medio confundidos, para que explique el tema, cómo es. ya. Lo explico, David, y con esto ya estoy terminando. Lo que pasa es que David revisó la clase grabada y si bien aparecía arriba un número, resulta que no aparecía el código, me dijo él. ¿Y por qué no aparecía? Que en realidad sí aparecía, pero en la parte de abajo. Entonces, cuando ustedes vean la clase grabada, tienen que ir aquí donde estoy indicando yo, donde está el cursor, dice código de acceso, y ese copiarlo y pegarlo arriba para que puedan ingresar. No sé, a veces hay modificaciones, en este caso la hubo, y por eso en este caso David no la encontraba, pero lo clarifico para toda la clase para que ahí lo puedan revisar. Bueno, vale, profesor, ya. De nada, de nada. Ok, queridos estudiantes, colegas aquí presentes que han estado tan atentos a mi clase, lo cual agradezco, y tan participativos en esta oportunidad. Vamos a ir terminando ya nuestra clase por el día de hoy, y la próxima semana vamos a ver un poco más sobre el modelo científico, algunas cosas, sobre todo el tema de los pasos, y con eso ya vamos a ir cerrando un capítulo completo de lo que es la investigación y sus formas. Tal como lo están haciendo ahora, les pido que en el chat, ¿cierto?, escriban la palabra presente, luego yo rescato el chat y luego lo traspaso para que ustedes vayan quedando ahí también y registrando su participación en mi clase y la presencia. Ya pues, cuídense mucho y si Dios quiere nos estamos viendo el próximo miércoles. ¿Ya? Que lo pasen bien. Chao, chao. Chao, chao, Buenas profesor. noches, profe. Hasta Buenas luego, noches. Profesor, buenas noches, compañeros. que esté bien. Chao. Buenas noches, profesor. Chao, buenas noches. Buenas noches. No se olviden de colocar presente ahí.